dar inicio al cuarto coloquio de Historia y Filosofía de la Matemática. Hoy día vamos a tener la presentación de un, f- un fa- un excelente ponente que nos va a presentar sobre la teoría de conjuntos frente a la lógica. Perdón, estoy con Carlos Madrid. La materialidad de las matemáticas, un enfoque desde el materialismo filosófico, es el tema de tocarlo. El doctor Carlos Madrid, del año 1998 al 2003, es licenciado en matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid. Del 2003 al 2009, eh, se fue otorgado como doctor sobresaliente en cum laude de la Universidad Complutense de Madrid y tiene una larga producción científica. Pero como dijeron antes, no vamos a dar la producción científica del ponente, sino el aporte que va a dar a este coloquio. Doctor Carlos Lamadrid, bienvenido y adelante con su presentación. Pues muchas gracias por la invitación, un placer estar en este cuarto coloquio. El tema de mi intervención se titula La materialidad de las matemáticas, un enfoque desde el materialismo filosófico. Voy a comenzar explicando un poco el título, ¿no? En las últimas décadas hay diversas filosofías de las matemáticas que se han situado, por así decir, en la órbita del materialismo, ¿no? Sin ánimo de ser exhaustivos, podemos señalar las siguientes, ¿no? El ficcionalismo de Mario Bunge y sus epígonos, el empirismo naturalizado de Philip Kitcher, la etnometodología de Livingstone, la filosofía de la práctica matemática, los enfoques cognitivo-antropológicos de Reviel-Net o Ian Hacking, es decir, un largo etcétera, ¿no? El problema es que pese a que estén en la órbita del materialismo, no es fácil ver cuál es su, por así decir, su denominador común, ¿no? ¿Qué es lo que comparten en común, ese materialismo en común? Más allá de la negación del platonismo matemático, es decir, de negar el platonismo ontológico, y la refutación parcial en algunos casos y total en otros, de la epistemología priorística tradicional de las matemáticas. Pero, sin embargo, de todas estas filosofías que he señalado, prácticamente muy pocas son las que van, por así decir, a la materia de las matemáticas, a señalar el componente material ineludible del hacer matemático, que es fundamentalmente el que yo voy a señalar con el rótulo la materialidad de las matemáticas, y que son precisamente esos objetos fisicalistas, como son los signos, las líneas, las curvas, los numerales, los literales, con los que el matemático opera comúnmente, ¿no? Y entonces lo que quiero hacer es llamar la atención sobre ese componente que habitualmente pues, se ha olvidado en el hacer matemático, ¿no? Y la importancia que tiene, pues, por ejemplo, la notación en matemáticas, ¿no? Mi enfoque es un enfoque que obviamente está hecho desde el materialismo filosófico, es decir, desde el sistema filosófico elaborado por el filósofo español Gustavo Bueno y que está desarrollado por la Escuela de Filosofía de Oviedo, ¿no? Una escuela que, bueno, recibe ese nombre, pero que a día de hoy tiene componentes, por así decir, en los dos hemisferios, ¿no? Tanto en España como en Hispanoamérica, ¿no? Y en Hispanoamérica hay, por ejemplo, matemáticos. Estoy pensando actualmente, pues qué sé yo, en Rodrigo Sils, un matemático que está aplicando el enfoque del materialismo filosófico a la teoría de categorías, por decirlo, ¿no? Bien, comencemos ya el análisis, ¿no? Básicamente son tres las preguntas que vertebran la filosofía de las matemáticas. Una primera pregunta tiene que ver si existen los objetos matemáticos, ¿no? La cuestión que tiene que ver con los aspectos ontológicos de los números, de las figuras geométricas o de los conjuntos. Una segunda pregunta es la que tiene que ver con qué es una demostración matemática, ¿no? Y cuáles son los métodos de definición y de demostración válidos. Y una tercera pregunta, que por así decir articula, y estoy simplificando, la investigación en filosofía de las matemáticas, es la que tiene que ver cuando uno preguntamos por qué las matemáticas funcionan cuando las aplicamos al mundo real. Bien, lo que primero que hay que decir es que nosotros nos vamos a centrar en la primera pregunta, ¿no? Y que no hay una única respuesta a cada una de estas preguntas, sino muchas, ¿no? Porque no hay una, sino muchas filosofías de las matemáticas. Aquí tienen una pequeña clasificación de filosofías de las matemáticas, ¿no? Distinguiendo pues dos momentos, lo que serían los enfoques fundacionales, el platonismo, el logicismo, el formalismo, el intuicionismo, ¿no? Y lo que son a lo mejor los enfoques históricos y naturalistas del día de hoy, donde pues tenemos platonismos y logicismos renovados, también aparece en ese bloque el estructuralismo, tenemos nominalismos fisicalistas y fisicalismos,
tenemos constructivismos, tenemos ficcionalismos y luego tenemos posiciones que son nuevas, por así decir, que son las que tienen que ver muchas veces con el materialismo. Por ejemplo, el materialismo formalista de Gustavo Bueno, que recupera ideas, y eso es lo que voy a intentar exponer en esta intervención, recupera ideas de Peirce, del segundo Wittgenstein, de Lakatos, y luego del filósofo y matemático español Javier de Lorenzo, y también del semiólogo Brian Rothman y de otros filósofos de la matemática anglosajones como Ken Manders, Reviel Net, Bruno Latour o Ian Hacking. Bien, comencemos explicando cuáles son las tesis fundamentales del materialismo formalista. El materialismo formalista es la filosofía de las matemáticas del materialismo filosófico de Gustavo Bueno. Bueno, lo primero que hace esta visión de las matemáticas es lo siguiente, es realizar una relectura de la crisis de fundamentos, ¿no? Esa crisis de fundamentos donde muchas veces se nos ha contado, o así lo escribieron los matemáticos de la época, pues desde Hilbert a Bauer, ¿no? Que era una crisis donde se tambaleaba el edificio matemático, era más bien una crisis metodológica, ¿no? Y lo que Bueno va a señalar es que en esa crisis, donde el formalismo salió a la postre victorioso, aunque fuera una victoria pírrica, pues el formalismo tiene ciertos peos y ciertos contras, ¿no? Tiene ciertos peos en el sentido de que llama la atención sobre el carácter de los signos, ¿no? Aquello que, por ejemplo, decía Hilbert de que en el principio fue el signo, ¿no? Pero como contra, tiene detrás una metodología basada, pues, por ejemplo, en la búsqueda de la consistencia, que a día de hoy sabemos que ha llevado a callejones y salida, ¿no? O una posición excesivamente a veces tendente a ponderar en exceso el método axiomático frente a, por ejemplo, el método genético, ¿no? Entonces, lo que Bueno se plantea en un momento, en unos artículos que ya planteó en los años 70 y que luego se han ido desarrollando por él y por otros miembros de la escuela, es darle una vuelta, por así decir, al formalismo, ¿no? Y esa vuelta es el materialismo formalista. Bien, desde nuestro punto de vista, que queremos llamar la atención sobre los componentes materiales propiamente y corpóreos de las matemáticas, del hacer matemático, nos tenemos que fijar en una peculiaridad que tienen los signos lógicos y matemáticos. Y esa peculiaridad, atención, es que son signos, Bueno los llama autogóricos. Nosotros aquí, por ser un poco más didácticos, hemos optado por llamarlos autorreferentes. Es decir, veamos lo siguiente, en el ejemplo se ve en la diapositiva, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una reacción química, hidrógeno más yodo, y nos da dos moléculas de ioduro de hidrógeno, con, por ejemplo, la fórmula que representa el cuadrado de una suma? A más b al cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado más 2ab. Pues la diferencia sutil es la siguiente, que los signos químicos son signos heterorreferentes, es decir, que refieren a algo que está fuera del plano del papel o de la pizarra donde sean escritos. La H remite al elemento químico hidrógeno y la I remite al elemento químico yodo, es decir, a cosas que están por así que desbordan el plano del papel o de la pizarra. En cambio, y esta es la cuestión importante, en el caso de las fórmulas matemáticas, para poder manejarlas, no hace falta desbordar el plano del papel o de la pizarra. Es decir, A y B no refieren a nada más que a sus sucesivas menciones en ese propio plano del papel o de la pizarra. Bueno, además, tenía una sugerencia muy interesante en ese artículo y era aprender a distinguir entre la lógica y la matemática, y señalaba que una posible línea de diferenciación entre lógica y matemáticas tenía que ver con el tipo de operaciones sígnicas que hacían estas dos disciplinas, ¿no? La lógica acusaba una mayor presencia de operaciones autoformantes, pues por ejemplo P o P, P, es decir, donde acaba replicándose el signo. Ojo, no decimos que la lógica se reduzca solo a esta, sino que lo que Bueno señalaba es que hay una mayor presencia de este tipo de relaciones autoformantes. Mientras que en matemáticas son relaciones heteroformantes, donde la operación de los términos produce un nuevo término que no está dentro de los anteriores. Pues, por ejemplo, x más x, 2x, ¿no? Donde aparece ese literal 2 que ha desbordado, por ejemplo, a la x y a la x, ¿no? No en lógica, la lógica de Boole, diríamos, por ejemplo, x más x, x, ¿no? Entonces, esto es un poco una línea que también, una sugerencia que hacía Bueno. Pero a mí lo que me interesa fundamentalmente que retengan es la diferencia entre los signos de la lógica y las matemáticas, cuya referencia son autorreferentes, refieren a sus propias menciones en el plano del papel o de la pizarra. No es necesario tener en cuenta que la referencia estuviera más allá, como en el caso de una fórmula química o de una fórmula física. Si, por ejemplo, ponemos
fuerza igual a masa por aceleración, esa m de masa remite, por ejemplo, al móvil que estamos teniendo, que estamos manejando en el laboratorio. Pues, por ejemplo, qué sé yo, un móvil que cae por un plano inclinado, ¿no? Y entonces, bueno, aquí lo que señala, y esta es la tesis fundamental del materialismo filosófico, es que esa distinción clásica heredada del positivismo lógico entre unas ciencias formales que se ocupan de meras formas y unas ciencias materiales, que serían las ciencias naturales y sociales, que se ocupan de la realidad, es totalmente artificiosa, en el sentido de que no existen las ciencias formales. Toda ciencia es por construcción una ciencia material, porque tiene que tener una materia con la que operar. Los seres humanos somos sujetos corpóreos operatorios y para operar tenemos que hacer ciencia, realizamos operaciones. Y las operaciones siempre son operaciones con algo. Y ese algo en matemáticas son precisamente las materialidades tipográficas. Entonces, lo que tiene de especial la lógica y las matemáticas es que son ciencias materiales, pero con un tipo de materialidad muy peculiar. Y ahí es donde radica su estatuto privilegiado, que son esas manchas de tinta y de tiza que tenemos en el plano del papel o de la pizarra. Sigamos viendo esto un poquito más. Esto se ve muy bien, por ejemplo, en algunos grabados históricos, ¿no? Si uno echa la vista a la historia de las matemáticas. Este es un grabado de la Margarita Filosófica de Gregor Rietz, donde plantea la superioridad frente a la vaquista del contador que usa la aritmética decimal, ¿no? Y es muy interesante fijarse en que cómo ha representado Gregor Reitz en un momento donde se está empezando a imponer el sistema decimal. Pues ese poderío de la aritmética decimal, de los números indoarábigos, tiene que ver precisamente con qué, con los literales, es decir, con estas marcas tipográficas que estaban ahí manejadas en esa pizarra donde está escribiendo el contador, ¿no? Entonces, fíjense aquí de nuevo que a veces, muchas veces, esto, la suppositio materialis, por decirlo con términos escolásticos, ¿no? Se nos ha olvidado, ¿no? Muchas veces a los matemáticos y a los filósofos de la matemática, de tanto operar con esto, se nos olvida y parece como si nuestra ciencia fuera una ciencia ideal, ¿no? Una ciencia meramente conceptual, donde el matemático no necesitara más que estar, por así decir, pensando con sus ideas, ¿no? Como el pensador de Rodin. No, 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 alto ahí. El matemático precisa de manipular estos signos, ¿no? Estas operaciones. Y cuando un matemático ya no necesita operar con eso, pues por ejemplo, Euler en los últimos años de su vida es como el propio Euler venía a decir, porque en cierto modo había hecho abstracción de la pizarra. De tanto manejarla era capaz de imaginarse la pizarra y el manejo de las fórmulas en su propia cabeza, por así decir. Bien, pero si seguimos rastreando en la historia, nos encontramos que el papel de estos signos lógicos y matemáticos es total. Aquí tienen un cuadro muy bonito de que está en el Louvre, de un matemático de Ferdinand Dibol, y aquí el matemático está señalando ¿a qué? A la pizarra, ¿no? Donde está haciendo matemáticas. Aquí vemos que tiene un diagrama geométrico que tiene que ver pues, con la definición del seno, coseno y la tangente, ¿no? Es más, si nos vamos a Rafael, a la escuela de Atenas, en el fragmento donde aparecen bueno, no se sabe muy bien si es Euclides o si es Pitágoras, ¿qué está haciendo? Geometría de nuevo sobre una pizarra, es decir, manipulando esas manchas de tinta y de tiza, ¿no? En el caso de los matemáticos pintados por el pintor español Rivera, José de Rivera, el españoleto, pues son muy bonitos, ¿no? Porque estos especie de matemáticos con pinta de vagabundos sostienen legajos matemáticos, ¿no? Y si uno los amplía, lo que nos encontramos son de nuevo ¿qué? Pues la forma que tiene, pues, por ejemplo, un tratado de Euclides. Aquí lo ven a la derecha, ¿no? Tratado de Euclides que ya nos va dando la pista de la importancia que tienen los símbolos matemáticos, los signos matemáticos, esas materialidades tipográficas. Aquí ven unos teoremas de Euclides dibujados, he hecho la ampliación del cuadro de Rivera, ¿no? Para que ustedes vean la maravilla, ¿no? Aquí ven el cálculo geométrico de pues, este pentágono inscrito en una circunferencia, es decir, diferentes teoremas de Euclides. Y al mismo tiempo hay, y esto enseguida vamos a profundizar en ello, lenguaje natural. Es decir, el manejo con con nuestros objetos, ¿no? Muchas veces yo digo que los matemáticos no llevamos bata blanca, pero nuestros átomos, por así decirlo, nuestras sustancias químicas, son esos signos escritos en la pizarra o en el papel, ¿no? Y cuyo funcionamiento aparece canalizado por el lenguaje. Vamos a recuperar un término muy bonito. Ese término es el término para referirnos a ellos, para no decir simplemente signos. Ese término, el término que yo propongo desde hace años, recuperando una idea que está en Gustavo Bueno, más desarrollada en Javier de Lorenzo
y que también usa el semiólogo norteamericano Brian Rothman, es la idea de ideograma. El núcleo de las matemáticas son los ideogramas, como estos ideogramas geométricos que tienen ustedes en la diapositiva de la izquierda, o estos ideogramas algebraicos que tienen ustedes a la derecha y que están sacados de una obra de Newton, ¿no? Del método de fusiones de Newton, ¿no? Estos ideogramas, donde se va haciendo cosas, se va operando con ellos, y claro, en los libros matemáticos, esa canalización de las operaciones se hace por medio del lenguaje natural. Es decir, el texto matemático es un texto que va, por así decir, cosiendo a la vez ideogramas con lenguaje natural que nos van explicando cómo hacer las operaciones, ¿no? Cómo ensamblar una cadena de operaciones sobre esos ideogramas, ¿no? Ideogramas que pueden ser de muchos tipos y que están en todas las ramas de las matemáticas. Tenemos ideogramas en el álgebra, aquí ven ustedes, por ejemplo, la parrilla de Ruffini, ideogramas en el análisis, en el cálculo de límites, ¿no? Ideogramas en la topología algebraica, aquí ven ustedes una cadena de núcleos, ¿no? Y luego es muy bonito, porque muchas veces se piensa que los ideogramas geométricos, esos ideogramas que fueron el punto de ignición de las matemáticas con los griegos, ¿no? Pues han desaparecido, ¿no? Alto ahí, aquí hay que precisar una cosa, y esto es importante que se tenga en cuenta. Esos ideogramas siguen funcionando como el primer analogado de los ideogramas. Quiero decir, pues por ejemplo, muchas veces el producto de dos números reales, x por y, se entendía como que lo que uno estaba haciendo era el área del rectángulo, y eso llega hasta el siglo XIX. No es hasta los libros de álgebra del siglo XIX donde, por así decir, x por y se independiza de ese significado geométrico, ¿no? De igual manera que ese significado geométrico estaba presente en los albores del álgebra, cuando Descartes entiende por X o Y segmentos, ¿no? Trozos de líneas, ¿no? Simplemente siguen estando a la escala geométrica. Bueno, pues este ahí que en el siglo XX hay un renacer de los ideogramas, por así decir, geométricos. ¿Con qué? Con la topología. Aquí ven ustedes, por ejemplo, un diagrama que parece casi de un teorema de Bauer, relacionado con los teoremas de invarianza de la dimensión. Y es muy bonito este ideograma porque a mí siempre me ha recordado a un cuadro de Kandinsky, ¿no? Pero para que ustedes vean el papel de nuevo de los ideogramas matemáticos, de nuevo geométricos, en disciplinas como la topología. O aquí ven, por ejemplo, una pizarra mía explicando geometría analítica, ¿no? A mis alumnos, ¿no? Cuando uno quiere explicar, por ejemplo, cómo se calcula el ángulo entre una recta y un plano, pues lo que hace es, tiene ideogramas geométricos, es aquí a la izquierda, ideogramas algebraicos, aquí están viendo cómo se calcula el coseno del ángulo, y todo ello canalizado también por lenguaje natural, ¿no? Es este ensamblaje entre ideogramas de un tipo y de otro lo que caracteriza a las matemáticas. Profundicemos un poquito en el significado noseológico de los ideogramas, ¿no? La matemática, decía Gustavo Bueno, es como la música, es un saber hacer. Es decir, las matemáticas hay que hacerlas, ¿no? Es un saber operatorio, ¿no? El matemático es, por tanto, un sujeto operatorio dotado de manos. Y con esas manos es con lo que va manejando precisamente lo que es, por así decir, lo que se maneja en matemáticas, que son esos ideogramas, ¿no? Esos ideogramas que ya digo que son el núcleo del hacer y del saber matemático. Y entonces, ¿por qué la lógica o las matemáticas tienen, por así decir, ese privilegio, ¿no? Ese parecer que se distinguen tanto de otras ciencias como la física o la química o la biología o la geología, etcétera, ¿no? ¿Por qué parecen tener ese estatuto privilegiado? Bueno, la respuesta es la siguiente. Porque los signos, los ideogramas, son formas, las formas lógico-matemáticas son, por así decir, trascendentales en sentido positivo. Explico qué quiere decir esto. Lo que quiere decir es básicamente esto. Atentos. Donde haya un hombre, donde haya un ser humano, ese ser humano, si está ahí, va a tener manos. Y si puede vivir, es que el espacio en torno permite que haga inscripciones. Y entonces resulta que allá donde haya un ser humano existe la condición de posibilidad de hacer matemáticas. Esta es la clave. Por así decir, los símbolos lógicos y matemáticos son símbolos que siempre llevamos a la mano, que siempre vamos a poder trazar en la arena, en una roca, en arcilla, en papel, porque allá donde haya un ser humano es donde se pueden hacer matemáticas. Imaginen ustedes, me puede decir, bueno, pero imaginemos un ecosistema
donde no pudiera hacerse matemáticas? Pues que, por ejemplo, al escribir un símbolo matemático, ese símbolo matemático de repente se derritiera, ¿no? Ese símbolo matemático de repente se evaporara. Muy bien, les diría yo. Eso haría también que se evaporase el ser humano, el propio matemático, ¿no? Es decir, si están ustedes imaginando un paisaje como, por qué sé yo, como el del cuadro famoso de Dalí, donde los relojes se derriten, pues es que hay también el cuerpo humano, que es la condición de posibilidad de hacer matemáticas, se derrite, ¿no? Por lo tanto, no habría posibilidad de hacer matemáticas. O dicho de otra manera, las matemáticas se derriten en el interior del Sol, ¿no? Es decir, la posibilidad de hacer matemáticas, del hacer matemático, va ligada a la posibilidad, como condición de posibilidad, a la subsistencia del cuerpo humano, ¿no? Pero si hay cuerpo humano, hay posibilidad de hacer matemáticas. Por eso las matemáticas nos parecen, por así decir, universales, porque siempre las llevamos a la mano. Quiero marcar distancias y hacer un poco de crítica a una de las posiciones materialistas que quizás tiene mayor interés, ¿no? Que es la gnoseología de las ciencias formales de Mario Bunge, ¿no? Y de Gustavo Esteban Romero, ¿no? Lo que se suele llamar el ficcionismo bungeano, ¿no? Y marcar en este sentido, en lo que yo estoy llamando la materialidad de las matemáticas, que ahí tiene, por así decir, una cita. Tiene una cita con dar cuenta de la importancia de la notación y de los ideogramas matemáticos, ¿no? Voy a señalarlo, ¿no? Bueno, lo primero es que el ficcionismo de Mario Bunge descansa sobre la distinción conceptual, factual, heredada del positivismo lógico, ¿no? Y así para Mario Bunge hay ciencias lógicas y matemáticas y por otro lado las ciencias fácticas, ¿no? De nuevo está, ya digo, preso de la distinción heredada del positivismo lógico, ¿no? Los, Esto hace, esta distinción que hereda, hace que tenga que concebir las ciencias, los objetos matemáticos como meras ficciones conceptuales, ¿no? Ficciones conceptuales, incluso dirá Gustavo Romero, que son ciencias de conceptos puros, ¿no? Sistemas puramente conceptuales, ¿no? Claro, de nuevo fíjense, eso nos lleva de camino al idealismo. El concebir las matemáticas como algo meramente ideal nos lleva de camino al idealismo. De hecho, hay una cita de Bunge muy interesante donde él reconoce, si a alguno le interesa, le puedo decir luego dónde está, él reconoce que su concepción de las matemáticas es compatible en principio también con el espiritualismo y con el idealismo, que el ficcionismo bungeano, su posición ficcionista, también es compatible no solamente con el materialismo sistémico, sino con posiciones idealistas, ¿no? Entonces, esto ahí yo creo que tiene un problema toda la filosofía de Mario Bunge con las matemáticas, ¿no? Eh, para Bunge y para Romero, un constructo matemático existe si solamente si existe un conjunto que hace que lo contenga y que sea especificado dentro de una teoría formal consistente. Claro, a mí el problema que tiene esto, la visión de las matemáticas del ficcionismo bungeano, aparte de que pasa por alto el papel de los ideogramas, es que de nuevo es una posición fundamentalista, nos reteotea los enfoques fundacionales, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Hay que decir, entonces, fíjense qué euquionía. Resultaría que los números naturales o los números reales no habrían existido hasta la llegada de Peano y de Hilbert, que son los que los axiomatizan dentro de teorías formales. Claro, entonces resulta que lo que están haciendo, sin darse cuenta, tanto Bunge como Romero, es proyectar, están cometiendo el anacronismo de proyectar la visión de las matemáticas del siglo XX a toda la historia de las matemáticas anteriores. Y esto es verdaderamente problemático, ¿no? Porque, claro, esa visión fundamentalista, donde se habla de teorías formales consistentes, donde los objetos tienen que estar especificados mediante clases y conjuntos, eso es una cosa muy posterior, con lo cual nos estaríamos cargando el hacer matemático pues, de un Gauss o de un Euler, ¿no? O como ya digo, quedaría la casualidad de que por ejemplo, los números naturales no existirían hasta Peano, o que los números reales no existirían hasta Hilbert. Y es más, como hay que especificar las entidades matemáticas dentro de conjuntos, resulta que, por ejemplo, una clase cofinal, una teoría de clases no sería matemáticas, ¿no? Porque son clases cofinales que no se pueden especificar dentro de un conjunto, con lo cual también tiene que, por ejemplo, la teoría de conjuntos de Newman, de von Neumann, Bernays y Gödel se nos escapa también del campo de las matemáticas, ¿no? Esto con respecto al problema que tienen fundamentalista, ¿no? El que tiene el ficcionismo, ¿no? Y que a mi juicio es un problema con el enfoque muy importante, ¿no? La otra cuestión interesante es la siguiente que quiero señalarles, ¿no? Y es que la visión de las matemáticas cerebrocentrista que tienen Bunge
como si, o como incluso Romero, que habla de sistema conceptual puro, no encaja con la praxis matemática, ¿no? Con los matemáticos de carne y hueso que ensamblan ideogramas en sus papeles y en sus pizarras, ¿no? Porque, por ejemplo, para Bunge los triángulos dibujados no pertenecen a la geometría y los grafos no son más que un puro apoyo pedagógico, ayuda psicológica, ¿no? De nuevo, fíjense, es una visión de los matemáticos como si el matemático fuera una especie de ángel, ¿no? Una especie de forma separada, una especie de ser angelical, cuando los matemáticos somos seres de carne y hueso, operatorios, que estamos manipulando signos, borrando, volviendo a reformalizar, etcétera. Y aparte, ¿no? Pensar que las matemáticas transcurren siempre, pues ya digo, como ellos sostienen, por esa vía axiomática y formalista, es no tener un conocimiento directo de cómo se hace matemáticas y que muchas veces las demostraciones matemáticas, incluso en una clase de universidad, son semiformales, ¿no? Los argumentos generalmente no se formalizan como en la metamatemática, sino que muchas veces aparecen pues semiformalizados, ¿no? Con una formalización que no está apurada hasta el último momento, ¿no? Bien, lo que yo quisiera señalar es que el materialismo filosófico, frente a la visión del materialismo sistémico, arrumba la división entre ciencias formales, conceptuales y ciencias fácticas, materiales, ¿no? Los matemáticos operan con ideogramas geométricos y algebraicos, que constituyen el núcleo de las matemáticas, porque es precisamente cuando dos matemáticos están discutiendo es haciendo la demostración, es decir, y las demostraciones hay que hacerlas necesariamente, hay que escribirlas. Y es en ese momento de escritura de las matemáticas donde uno está haciendo las matemáticas. Claro, si a alguna persona le interesa, luego al final daré algo de bibliografía, puede ir al libro que editaron Gustavo Romero y Pérez Jara y Camprubí, en Springer, ¿no? En materialismo contemporáneo, su ontología y epistemología. Y en el capítulo 9 yo abordo estos temas, ¿no? Bajo el título Materialismo, lógica y matemáticas, ¿no? Y de hecho en ese libro también mantengo una discusión, en un intercambio de mensajes al final con Romero sobre estas posiciones, ¿no? Y Romero hace quizás de la posición del materialismo filosófico un hombre de paja, ¿no? Confundiendo la posición del materialismo filosófico como una especie de fisicalismo o inscripcionismo, ¿no? Como si estuviéramos volviendo a las posiciones que criticaba Frege en su día, ¿no? De decir que como que las matemáticas es una especie de juego con fichas de dominó, con unos signos donde los signos no tienen ningún tipo de significado. Alto ahí, no, 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 ni mucho menos. De hecho, si uno lee mi capítulo, la página 278, ve perfectamente cómo salgo al paso de hacer esta caricatura de mi posición, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que yo sostengo es que los objetos matemáticos tienen, por así decir, tres dimensiones. ¿De acuerdo? Tienen una dimensión fundacional importante que es ineludible, que es el ideograma. Ese ideograma que está escrito con tinta en el papel o con tiza en la pizarra, ¿no? Tenemos ese ideograma. Luego, esos signos son signos autorreferentes, en el sentido de que la referencia es a ellos mismos. Es decir, en matemáticas no hace falta salir del plano del papel o de la pizarra para comprender las matemáticas, ¿no? Y luego, la tercera cuestión es que tienen significado, es decir, no se trata de un manejo de signos vacíos, ¿no? Como quería el formalismo, ¿no? La posición formalista clásica de Hilbert, ¿no? En las pruebas metamatemáticas, ¿no? Donde se manejaban los signos sin borrándoles cualquier tipo de rastro de lo que llamaba Hilbert la desconexión semántica, ¿no? No, no, alto ahí. La posición del materialismo filosófico no vacía de significado semántico las matemáticas. Lo que le dice, atención, es que el significado de los conceptos matemáticos aparece en el circuito operacional, es decir, es en las operaciones con los signos matemáticos donde se va construyendo su significado. De tal manera que no son signos sin significado, claro que tienen significado, pero ese significado no está sobrevolando en una especie de cielo de conceptos puros, sino que aparece en la operación, en la praxis matemática, ¿no? Vamos a intentar ilustrar todas estas tesis con ejemplos, ¿no? Para que se vean muy próximos en el hacer matemático. A ver si pasa. Aquí está. Fíjense este cuadro. Este cuadro es un cuadro muy bonito de Jacobo de Barbari que representa al matemático Luca Pacioli demostrando uno de los teoremas de Euclides. Y en este tenemos, por así decir, los tres componentes dimensionales, o como decimos desde el materialismo filosófico, los tres géneros de materialidad que conforman el mundo, ¿no? M1, M2 y M3. Tenemos, fíjense, en primer lugar, M1
es esta pizarra donde tenemos este triángulo isósceles inscrito en una circunferencia, ¿no? Y esa es el componente de los ideogramas, ¿no? Luego tenemos al matemático que está haciendo esas operaciones con esos ideogramas, está ahí trazando pues sus arcos, sus segmentos, ¿no? Para hacer una demostración. Y luego tenemos el contenido de esa demostración, tal y como aparece aquí, por ejemplo, en el libro, este es un teorema, si no recuerdo mal, del libro 6 de los elementos, aparece en el libro, ¿no? Es decir, cómo aparecen ahí ensamblados esos tres componentes, ¿no? De las matemáticas. El análisis de las matemáticas, del materialismo filosófico, lo hace desde una perspectiva que es la doctrina del espacio nosiológico, ¿no? Una doctrina que aquí simplemente les he puesto la diapositiva, pero que no voy a entrar a referirla, ¿no? El interés es que vean que no se reduce todo a una especie de cosas de signos sin ningún tipo de significado, sino que también hay, por supuesto, hay significados, ¿no? Hay que evitar esa caricatura, ese hombre de paja. Veamos entonces cómo se funciona con esos ideogramas. Bien, entre los... lo que va a suceder, lo que quiero explicarles es, aunque sea de una manera telegráfica, cómo se produce el cierre categorial de las matemáticas, ¿no? Es decir, el materialismo filosófico, su teoría de la ciencia, se conoce como teoría del cierre categorial. Y la teoría del cierre categorial, lo que sube allá, lo que explica es, mediante esa idea, la idea de cierre categorial, cómo se constituye una nueva ciencia, es decir, esa categoría se cierra, ¿no? Sin que ello quiera decir que en el futuro no pueda abrirse o que no sea en ciertas partes porosa, ¿no? Lo que sucede es que así es como se van construyendo las categorías que determinan nuestro mundo, ¿no? Mediante cierres categoriales, ¿no? Bien, ¿cómo se produce el cierre de las matemáticas? ¿Cómo se constituyeron las matemáticas o cómo se constituye una disciplina matemática, ¿no? Bueno, pues entre los accidentes del campo matemático van apareciendo ciertos ideogramas que son muy importantes. Esos ideogramas son contextos determinantes, que son determinadas configuraciones que van a permitir demostrar teoremas. Ejemplos, la circunferencia. Recuerden que en el libro 1 de los elementos la circunferencia es de las primeras construcciones que se realiza y gracias a ellas es a la que se demuestran muchísimos teoremas, ¿no? El triángulo, ¿no? Que también funciona, pues, por ejemplo, como un contexto determinante, pues, por ejemplo, cuando realizamos triangulaciones para calcular áreas. O incluso la fórmula de Taylor, ¿no? Que permite realizar muchas construcciones en análisis, ¿no? A la hora de llegar a la construcción de teoremas, hay diferentes tipos de teoremas, ¿no? El materialismo filosófico distingue cuatro tipos de teoremas. Y los cuatro se dan en las matemáticas. Tenemos definiciones, ¿no? Como cuando, por ejemplo, Hilbert define axiomáticamente los números reales, ¿no? O bueno, por ir más atrás, también tenemos las definiciones de Cantor, de Ballestras, ¿no? O incluso las de Dedekind, ¿no? Mediante las cortaduras. Tenemos también demostraciones, como es la famosa demostración, el teorema 47 del teorema de Pitágoras. Tenemos clasificaciones, ¿no? Como cuando en la geometría métrica se realiza una clasificación de los diferentes tipos de movimientos del piano, ¿no? En la geometría euclídea. Y tenemos también modelos, ¿no? Como pueden ser los diferentes modelos de los sólidos platónicos y arquimedianos. Bien, ¿en qué consiste la verdad de las matemáticas? Como pueden ustedes imaginar, después de los cañonazos que, por así decir, he lanzado frente al enfoque fundamentalista, esa visión que intenta concebir las matemáticas como una especie de rigor mortis, ¿no? Como si donde las matemáticas fuera casi prácticamente todo metamatemática, donde todo estuviera axiomatizado hasta el último momento, ¿no? Cuando ya digo que, por ejemplo, hay muchas pruebas y esto no es algo que solamente diga yo, simplemente lo dicen los propios matemáticos. Por ejemplo, el medalla Fields Thurston tiene algún artículo en los años 90 donde habla de esto, precisamente el papel de las manos, de los músculos, de los movimientos, de la pizarra, ¿no? O, por ejemplo, yo le recuerdo también el matemático ruso Kolmogorov, ¿no? Cuando decía aquello de que su lápiz formaba también parte de las matemáticas, ¿no? O incluso les puedo remitir también al matemático soviético Joel Manin, ¿no? En un libro muy bonito que se llama Lo demostrable e indemostrable, ¿no? Donde él viene a decir cómo el continuo, pues por ejemplo para el topólogo, no se reduce a un conjunto de axiomas, sino que el continuo para un topólogo está representado en la línea y es sobre todo una realidad operacional con la que se hacen cosas, ¿no? Aunque muchas veces no se llegue a formalizar todo, ya digo, hasta el último extremo, ¿no? Como si fuera una demostración de lógica formal. Bien, entonces, si hemos hecho esa crítica a esa visión
de las matemáticas ultraformalista, axiomatizadora hasta el grado máximo, ¿no? Lo que había que ver es dar una nueva idea de verdad en matemáticas. Bien, esa idea, nueva idea de verdad en matemáticas, es la idea que el materialismo filosófico llama identidad sintética. Frente a la idea, la verdad como adecuación, que en matemáticas no tiene su punto de aplicación, porque, por ejemplo, un hipercubo, ¿a qué se puede adecuar? No, no tiene ningún sentido, ¿no? Pensar que hay una adecuación en matemáticas, ¿no? De los objetos matemáticos a la realidad o viceversa. No, la idea de adecuación no tiene su punto de aplicación en matemáticas. Pero tampoco se puede reducir todo a la idea de coherencia. Ya digo, porque la idea de coherencia, tal y como aparece formulada sobre todo en los desarrollos a partir de Principia Matemática de Russell y Whitehead, pues ya digo, es una forma de hacer matemáticas que surge, pues también sobre todo a partir del uso de la reducción del absurdo con Hilbert, ¿no? Con la famosa prueba de las bases de invariantes, ¿no? Algebraicos, ¿no? Pero claro que no se puede proyectar al pasado, es decir, a riesgo de a cometer un anacronismo, que es lo que muchas veces se hace, que se tira la historia de las matemáticas por la ventana, ¿no? Y nos quedamos con una visión de las matemáticas puramente, por así decir, momificada, ¿no? Entonces, la idea es la idea de verdad como identidad sintética. ¿En qué consiste? Las verdades matemáticas consisten en identidades, en confluencias de diferentes cursos operatorios que acaban ensambleando. Es decir, una verdad matemática consiste en dos cursos que haya al menos dos cursos operatorios independientes que acaban convergiendo. Vamos a verlo con algunos ejemplos. Este es un ejemplo muy clásico, el cálculo de Arquímedes y el área del círculo, ¿no? Aquí el cálculo del área del círculo, tal y como lo hace Arquímedes, depende de dos cursos operatorios independientes. Un curso que aproxima el área del círculo mediante polígonos inscritos y otro curso que lo aproxima mediante polígonos circunscritos. ¿Por qué eran necesarios dos cursos? Dos cursos que había que ver que convergían, es decir, que se aproximaban uno a otro. Pues el propio Arquímedes lo dice, porque si solamente hacemos uno, solamente estaríamos haciendo una cota inferior, ¿no? O una cota superior, y nadie nos garantizara que quedásemos cerca, ¿no? Que hubiera ahí un resto, ¿no? Entonces, tiene que ser precisamente esa convergencia entre los dos cursos operatorios independientes lo que permite establecer la fórmula del área del círculo, ¿no? Pi r cuadrado. Otro ejemplo, que ya no es geométrico. Un ejemplo algebraico muy bonito, y luego comentaré algún otro, ¿no? Ese ejemplo que les quiero comentar, una ilustración más de cómo los conceptos matemáticos brotan de la praxis con ideogramas, tiene que ver con la identificación de a elevado a 0 con 1. Este ejemplo me va a servir para explicar lo que es una identidad sintética, pero también para, frente a esa caricatura que muchas veces hacen en los mungianos de la posición del materialismo filosófico, como que las matemáticas fuesen simplemente un manejar signos que no se sabe muy bien, como si fueran fichas de dominó, ¿no? O cartones de bingo, pues hay que decir que no, ojo, que como ya hemos dicho, los símbolos matemáticos tienen significado, pero ese significado aparece en el propio manejo de ellos, ¿no? Vamos a verlo con este ejemplo tan bonito, ¿no? Sobre todo porque en matemáticas muchas veces se olvida, y esto hay un artículo muy bonito de Serfati, un matemático francés, historiador de las matemáticas, de la importancia de las notaciones, ¿no? En matemáticas, ¿no? Cómo la importancia de una notación nos permite muchas veces hacer muchas cosas, ¿no? Y esto es algo que, por ejemplo, Poincaré también siempre llamaba la atención sobre ello, ¿no? Les pongo el ejemplo, ¿no? La potencia elevado a cero no es un signo que refiera a un concepto cuya descripción sería a multiplicado por sí mismo 0 veces, porque esta expresión no significa nada en absoluto. La potencia a elevado a cero es un signo autorreferente que refiere a sus menciones y cuyo significado aparece en el manejo de los ideogramas. Cuando se identifican, fíjense, ahí está la identidad sintética, dos cursos operatorios que convergen. Cuando se identifican estas dos cadenas de significantes. Por un lado, si hacemos el cociente de potencias de la misma base y hacemos a la n entre a la n, nos queda a elevado a n menos n, que es a la cero. Pero por otro lado, a la n entre a la n es lo mismo entre lo mismo, que es 1. De tal manera que la confluencia nos obliga a concluir que a elevado a 0 es 1. Este es un ejemplo de cómo, mediante una identidad sintética, se construye el significado, ya digo, de ese ideograma, a elevado a 0. Uno puede decir, bueno, pero es total. Pero es que históricamente en la matemática es así.
¿Cómo piensan ustedes que A elevado a un medio acabó identificándose con la raíz de A? Pues esto hay una carta muy bonita de Newton y Leibniz, donde Newton y Leibniz intercambian cartas al respecto. Y es Newton el que le acaba diciendo a Leibniz que A elevado a un medio es A por un razonamiento muy parecido. A elevado a un medio elevado al cuadrado. Potencia de otra potencia. Se multiplican los exponentes. Un medio por 2, 1. Luego A elevado a un medio elevado al cuadrado es A. Muy bien, y entonces dice Newton, alto ahí, pero tiene que ser, entonces A elevado a un medio, tiene que ser obligatoriamente algo que al elevarlo al cuadrado me da A. Tiene que coincidir con quién, con la raíz de A. Y eso es lo que lleva a la identificación de A elevado a un medio con la raíz de A. ¿Ven de nuevo el manejo, cómo el significado de los símbolos de los ideogramas matemáticos en ejemplos históricos concretos, es decir, no yendo a la historia de las matemáticas, a cómo han surgido esos símbolos, tiene que ver con el manejo de los ideogramas, ¿no? Y esto ya digo, está sacado de una carta cruce de cartas entre Newton y Leibniz, ¿no? Se podrían multiplicar los ejemplos. Otro ejemplo es el de los números complejos. Bombelli, en el primer manejo que hace correcto con los números complejos, es un manejo también puramente ideogramático, de manejar raíces cuadradas negativas con ellas para encontrar soluciones de ecuaciones, ¿no? O, por no seguir, la unidad imaginaria. Y recuerden que en origen, en la época de Gauss y de Argand, se la llamaba la unidad lateral. ¿Por qué? Porque refería al ideograma geométrico de la unidad en el eje vertical, ¿no? En el eje de los números imaginarios, ¿no? De nuevo, fíjense cómo el significado, incluso de algo que parece tan conceptual y puro actualmente como I, la unidad imaginaria, tenía un significado a una escala totalmente ideogramática, era la unidad lateral. Es que la referían con ese propio término, unidad lateral, ¿no? Pues era el ideograma que aparecía en el eje imaginario, ¿no? El eje que cruza al eje real, ¿no? Entonces, cuando lo dibujas precisamente, ¿dónde? En la pizarra. Bien, sigamos. Bien, pues entonces, ¿cómo se produce el cierre categorial, no? Bien, lo que sucede es lo siguiente. Una operación cerrada en una estructura, se dice que una operación es cerrada en una estructura si para todos los elementos de esa estructura al operar nos mantenemos en la estructura, ¿no? Entonces, la idea que tiene el materialismo filosófico de las ciencias es que son categorías cerradas. Por ejemplo, cuando la química clásica cierra es porque hay una serie de operaciones, calentar, evaporar, centrifugar, ¿no? Que cuando se hacen con una serie de elementos químicos, siempre nos producen otro compuesto o elemento que está en la tabla periódica, es decir, nunca nos salíamos de la tabla periódica cuando hacíamos esa serie de operaciones, ¿no? Eso es lo que determinó el cierre categorial de la química clásica, ¿no? Pues algo parecido pasa aquí. En matemáticas, el cierre categorial es cuando, por ejemplo, en la geometría euclídea, cuando realizando cierta serie de operaciones, prolongar un segmento, trazar una circunferencia, es decir, las que establece Euclides al comienzo de los elementos, ¿no? Nunca, por así decir, nos salimos del marco de la geometría euclídea, ¿no? Bien, y así es como se va produciendo, van, por así decir, cerrándose las diferentes categorías matemáticas. Ahora bien, en puridad, una observación, ¿no? Habría que decir que no hay matemáticas, sino que más bien lo que hay son matemáticas, en plural. Lo que más bien tenemos es una pluralidad discontinua de ciencias matemáticas, ¿no? Entre las cuales su distinción es categórica y su unidad viene dada por la historia, ¿vale? La unidad entre las diferentes ramas de las matemáticas viene dada por la historia, porque si uno va retrotrayendo es como una especie de árbol filogenético, como los árboles evolutivos de las especies, desde donde la geometría de los griegos, cómo va hibridando con la aritmética técnica, ¿no? Van a ir surgiendo ahí por inflexiones, separaciones, etcétera, las diferentes ramas de las matemáticas, ¿no? Pues desde el álgebra, el análisis, el cálculo integral, cálculo diferencial, luego la probabilidad, la estadística, es decir, van surgiendo las diferentes ramas, ¿no? Es decir, su unidad viene dada por la historia, ¿no? Son como especies de un árbol filogenético darwiniano, ¿no? Y no solo por la naturaleza artificiosa de sus objetos, ¿no?
Y entonces aquí lo que tenemos es una visión anomalista de las matemáticas, que es compartida también por ejemplo, por Javier de Lorenzo o por Philip Kitcher, ¿no? Donde las matemáticas más bien es eso, una pluralidad discontinua de categorías, ¿no? Donde la unidad viene dada por la historia. Voy concluyendo. La conclusión es que, ¿cómo entender entonces los objetos matemáticos? ¿No? Esos objetos cuyo germen está en los ideogramas, pero que mediante el manejo de los ideogramas acaban dotándose, ya que no de una referencia conceptual que desborde el plano de la pizarra, porque hemos dicho que son símbolos autogóricos que refieren a sus propias menciones, o a veces es cierto, hay símbolos matemáticos que refieren a otros símbolos matemáticos, pero ya digo, sin salirse en ningún caso del plano del papel o de la pizarra, ¿no? Esto lo digo por lo siguiente, abre un paréntesis, ¿no? En teoría de categorías, por ejemplo, eso es algo que en su momento he discutido con el matemático Rodrigo Sills, no es muy interesante, y él me lo ha hecho ver y tiene razón. Muchos ejemplos en teoría de categorías están sacados de otras disciplinas matemáticas, ¿no? Y entonces esos ejemplos, los signos serían más bien alegóricos, ¿no? Más que autogóricos, están remitiendo a otras, ¿no? Y yo le decía, cierto, ahí tienes toda la razón, están remitiendo a otras categorías matemáticas, pero en cierto modo siguen siendo símbolos autorreferentes, ¿no? Porque aunque remitan a ejemplos de sacados de la teoría de conjuntos o de la topología algebraica, no desbordamos en ningún caso el papel del plano del papel o de la pizarra, ¿no? Por lo tanto, seguimos con signos autorreferentes, ¿no? Cuya referencia es a sus propias menciones, ¿no? Sin que yo, ya digo, quiera decir que no tengan un significado conceptual, sí, pero significado conceptual que aparece, como hemos visto, en el propio hacer matemático, ¿no? Pues bien, estos números, los números naturales, los enteros, los racionales, los reales, los complejos, y en general los objetos matemáticos se nos aparecen como, desde el materialismo filosófico, como hiperrealidades, como descubrimientos constitutivos, al igual que el teorema de Pitágoras. Es decir, nuestra visión de las matemáticas es que las matemáticas, no, estos objetos matemáticos no son esencias naturales, ¿no? El mundo no es matemático, ¿no? No hay un peatonismo, no somos más bien antipeatonistas, ¿no? Y discutimos totalmente cualquier clase de idealismo ontológico, ¿no? No son esencias naturales, pero ojo, tampoco por ello, fíjense, caemos en la posición contraria, al relativismo, ¿no? Tal y como, por ejemplo, podía haberlo sostenido Spengler, ¿no? En la decadencia de Occidente, ¿no? En el comienzo, ¿no? Donde se viene a sostener algo así como que, muy bien, los objetos matemáticos no son naturales porque Dios no es matemático, Dios no existe, Dios no ha creado las matemáticas, y entonces parece ser que vienen a ser como una especie de creación cultural, de tal manera que cada civilización, la China, la Babilonia, la egipcia, la griega, tendría como por así decir sus propias matemáticas. No, no, alto ahí, alto ahí. Nuestra posición intenta, por así decir, rectificar dialécticamente ambos extremos. Ni son esencias naturales, ni tampoco se reducen a meros constructos culturales. Son de una tercera clase, lo que nosotros llamamos M3, el tercer género de materialidad, que está más allá de la naturaleza y de la cultura. ¿De acuerdo? Lo vamos a ver con un texto de Bueno, que me parece que da el punto sobre el asunto. Dice Bueno, el teorema de Pitágoras no es un descubrimiento manifestativo. Nadie lo conoció internamente antes de Pitágoras, pero ello no significa que haya que suponer a la estructura pitagórica como preexistente eternamente en el cosmos, por no decir en la mente divina. Sin duda, hay que suponer dada una cultura humana que fabricó figuras triangulares, cuadrados y círculos y que operó con ellos. Virtualmente, en estas figuras culturales estaban dadas unas relaciones que Pitágoras descubrió constitutivamente, que no inventó, pero que tampoco se limitó a manifestar. Es decir, se trata de concebir las matemáticas y, por ejemplo, estructuras como la del teorema de Pitágoras, como estructuras que no son ni naturales, sí, porque ya digo, no están en la mente de Dios ni en la naturaleza, pero tampoco meramente culturales, porque una vez que, por así decir, el teorema de Pitágoras no es un producto griego, sino que en el momento que está demostrado, por así decir, es común a todos los pueblos, ¿no? De tal manera que ya no forma parte de ninguna cultura particular, de tal manera que el teorema de Pitágoras ya no puede decirse que sea griego, ¿no? O que sea una manifestación de la cultura griega. En el momento que está demostrado que se ha producido ese cierre categorial, por así decir, se ha independizado de esa génesis cultural, ¿no? Y entonces es una estructura que está, por así decir, más allá de la naturaleza y de la cultura, ¿no? Es una entidad que nosotros decimos, para romper el dualismo naturaleza-cultura,
con una tercera clase y decimos que es una entidad terciogenérica, ¿no? De M3, ¿no? En cualquier caso, con lo que tendríamos que estar siempre muy alerta desde una posición materialista es con no caer en ningún tipo de idealismo, ¿no? Acordándonos de aquel cuadro de Magritte, que la pipa, y dice, esto no es una pipa, ¿no? Y la gente no entendía el cuadro. Y efectivamente, esto no es una pipa. ¿Por qué? Porque esto es un cuadro donde se está pintando a una pipa. Luego, efectivamente, cuando Magritte escribía esto no es una pipa, decía y decía bien, porque esto no es más que un óleo, un dibujo de una pipa. Pues algo parecido. Cuando uno escribe esto, la ecuación de una superficie esférica, hay que tener mucho cuidado y decir, esto no es una pelota, por así decir, ¿no? No confundir las matemáticas, que son, ya digo, un constructo humano, aunque no sea un constructo arbitrario, sino que sea un constructo objetivo, con la realidad, ¿no? Porque el mundo, pese a los idealistas, no es matemático. Muchas gracias. He dicho y quedo abierto a preguntas o cuestiones que quieran plantear. Sí, una última cosa, perdón, sí que por si acaso, que se me olvidaba, pero por si acaso, algunas referencias al respecto, por si alguien está interesado, ¿no?, en profundizar en estas visiones, pues son estos artículos que pongo aquí, ¿no? Artículos que tratan desde el punto de vista más filosófico, el de filosofía de las matemáticas en el Basilisco, en la revista Berceo también se puede encontrar en línea, que son las matemáticas, ¿no? O el capítulo en el libro editado por Romero, titulado Materialismo, Lógica y Matemáticas, ¿no? Y si a alguien le interesa, pues analizar un poco la reconstrucción histórica de la crisis de fundamentos, pues puede ir a los libros que también se han editado en Hispanoamérica, se han editado en México, en Colombia y en Chile, si no recuerdo mal, pues por ejemplo de Hilbert, Las bases de la matemática, o de Bauer, ¿no?, que es el último libro que publiqué en este sentido, ¿no? Un geómetra entre la topología y la filosofía. Pues ahora sí, quedo a su disposición. Muchas gracias, doctor Madrid. Una excelente charla y sobre todo la pasión que le pone para presentar los resultados que ha investigado. Bien, entonces, antes de pasar a las preguntas de la web o de algún participante, ¿nos podría aclarar un poquito más sobre la controversia sobre el ficcionismo? Algunos detalles adicionales. Bien, pues básicamente la controversia sería lo siguiente. A las personas que le interese, remito al artículo donde está tratado materialismo, lógica y matemáticas, ¿no? Y a los capítulos finales donde Gustavo Romero y yo mismo, pues intercambiamos, cruzamos mensajes al respecto, ¿no? La posición básicamente es la que le he mencionado, ¿no? Mi crítica a Bunge es que su posición ficcionista, como él mismo reconoce, no es materialista, es decir, no encaja con una visión materialista tal y como él pretende luego construir el materialismo sistémico. De hecho, él mismo dice que el ficcionismo es compatible con filosofías idealistas. Eso es la primera cuestión. La segunda cuestión es que es una visión fundamentalista de las matemáticas, que piensa que todo se puede formalizar, que todo se puede axiomatizar, que cree que para que un objeto matemático exista tiene que ser formalizado como un conjunto dentro de una teoría formal consistente, lo cual es muy problemático, porque a día de hoy que sabemos que no existen pruebas de consistencia absoluta, ¿no? Es muy Ujú. difícil, en primer lugar, por ejemplo, ¿cuál es el conjunto que define el atractor de Lorentz, ¿no? Es difícil especificarlo formalmente dentro de la teoría de conjuntos, pues qué sé yo, la teoría de conjuntos de Zermelo-Fraenkel, ¿no? A ver cómo lo metemos ahí, ¿no? Entonces, porque de hecho es que ningún matemático generalmente trabaja siempre con teoría de conjuntos, ¿no? Se dice, todas las matemáticas pueden reducirse, salvo ciertas partes como la teoría de categorías, a teoría de conjuntos. Ya, pero luego en la vida real ningún matemático opera reduciendo todo a teoría de conjuntos, ¿no? Eso por un lado. Entonces, esa visión fundamental. Y luego, el problema que tiene sobre todo de que se cargan la historia de las matemáticas, ¿no? Esa visión de que axiomatizadora es una visión que está muy bien, que sin duda alguna, como hemos empezado a hacer matemáticas a partir del siglo XX, sobre todo por las discusiones que conocemos de la crisis de fundamentos, ¿no? De principios del siglo, a caballo entre el XIX y el XX, ¿no? Pero que no debe olvidar aquello que decía Poincaré, ¿no? Yo siempre remito mucho que hay que reivindicar la filosofía de Poincaré, ¿no? Y volver a leer a Poincaré, que es un matemático de primera, ¿no? Y con una filosofía. Poincaré dice, y es una crítica que le hace a Bertrand Russell, lo siguiente. Dice, aquellos que ahora defienden el método axiomático
están en cierto modo, por así decir, a ver si lo digo bien, ¿no? Eh, Dice, no se dan cuenta que antes va el método genético, ¿no? Es decir, que para que se pueda axiomatizar un objeto matemático, primero tiene que haber habido un transcurso de un manejo operacional, ¿no? Como yo digo yo, ideogramático, ¿no? Esto se ve muy bien en el caso, ¿no? De lo que he dicho, ¿no? Peano axiomatiza los números naturales, pero los números naturales se llevaban manejando milenios, ¿no? Eh, Hilbert axiomatiza los números reales, pero los números reales les sucedía lo mismo, se llevaban manejando ya por lo menos un par de siglos, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con el anacronismo, ¿no? Proyectar ciertas formas de la matemática al pasado, ¿no? Y luego el tercer tipo de problema que yo le veo es fundamentalmente que desprecian, ven que los ideogramas matemáticos, es decir, lo que los matemáticos escribimos, no es más que una especie como de, como dice Bunge, de apoyo pedagógico, ¿no? Como si uno tuviera una mala memoria y necesitara escribir, ¿no? Pero claro, todo lo contrario, es que yo le doy la vuelta, es que las matemáticas donde están realmente es en la pizarra, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Algunas veces me ha sucedido a mí, y esto me sucedió yo he sido profesor de estadística en la Universidad Complutense, haciendo alguna demostración, algún alumno me decía, cuando yo le enseñaba el examen, bueno, es que aquí te faltan pasos, ¿no? Esto no está compuesto, y me decía, no, no, si me lo sé, lo tengo en mi cabeza, digo, ya, ya, pero eso de lo tengo en mi cabeza no es real, ¿no? Las matemáticas donde tienen que estar es aquí, en el papel, aquí es donde se ve si verdaderamente eres capaz de engranar unos ideogramas con otros, ¿no? Y entonces esta es la tercera crítica, por así decir, ¿no? Que no tienen en cuenta lo que yo he intentado señalar a lo largo de la charla, ¿no? La materialidad de las matemáticas, ¿no? Y la importancia que tiene la notación, los ideogramas en matemáticas, ¿no? Y, por ejemplo, todos lo sabemos, el manejo de una buena notación muchas veces hace que los problemas matemáticos se encaucen. ¿Por qué? Pues porque una buena notación te permite operar con esos ideogramas de una manera que permite construir los conceptos mucho más claramente. Excelente. La importancia de los ideogramas en la formación del matemático desde todos los niveles, inicial, primaria, secundaria y superior, obviamente es un papel fundamental. ¿Y qué recomendaciones darías en esos niveles para que puedan trabajar en la formación de estudiantes de matemáticas? Es interesante porque al plantearme usted ahora esta pregunta, me acordaba de la diferente posición que hay con respecto al cálculo, ¿no? Y en diferentes matemáticos, ¿no? Eh, eh, si no recuerdo mal, Lagrange estaba muy feliz cuando publica su mecánica analítica y pues cinde, por así decir, de tener ningún tipo de ideograma geométrico, ¿no? Y luego en el siglo XX algo parecido sucede con, si no recuerdo mal, con Dieudonné, que publica también sus libros de cálculo y en los cuales se felicita porque no hay ningún ideograma dibujado, ¿no? Claro, Ujú. eso está muy bien, pero ¿quién puede leer esos libros y entenderlos? El matemático que se ha formado durante años, desde la escuela elemental, el bachillerato, manejando esos ideogramas. Es decir, precisamente, por poner un ejemplo, solamente el teorema de Bolzano se aceptaba mediante el ideograma clásico, que es el que, por ejemplo, se usa en bachillerato, ¿no? De dibujar la función continua con signos opuestos y ver que efectivamente, como se trata de una línea continua, tiene que cortar. Esa demostración se dio por válida durante buena parte del siglo XIX. No fue hasta que aparecieron otro tipo de funciones, las funciones teratológicas, cuando se tuvo que articular otro tipo de demostración, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible, ¿no? Que muchos matemáticos piensan que se puede funcionar sin los ideogramas, ¿no? Pues porque no, muchas veces no se dan cuenta de que ellos pueden funcionar por eso, porque ya han hecho, por así decir, introspección, ¿no? Porque en su formación como matemáticos han dibujado mucho y al final han aprendido los ideogramas básicos en la escuela, en el bachillerato y en los primeros cursos, por así decir, de la carrera, ¿no? Y bueno, y luego también, paréntesis aparte, hay ciertas ramas de la matemática como la topología, donde es imposible prescindir de los ideogramas, ¿no? Pues, por ejemplo, qué sé yo, cuando hacemos espacios cocientes, ¿no? Para dibujar una cinta de Möbius, ¿no? Y dibujamos el cuadrado y ponemos las flechas para indicar los pegados, ¿no? Es que ahí, Ujú. ahí, ahí se ve perfectamente cómo se está trabajando todavía esa escala manual y corpórea. Excelente, muchas gracias. Profesor Steven, adelante. Bueno, primeramente quisiera saludar al profesor Carlos Madrid. La verdad que hace mucho tiempo que quería tener así
aunque sea unos minutos, conversar con el profesor Carlos Madrid, porque bueno, he seguido digamos, su pensamiento y su, digamos, a través de las redes sociales, hay mucha información del profesor, ha abarcado diferentes temas, no, no solamente la matemática, ¿no? La ciencia, la inteligencia artificial, etcétera. Y además porque está dentro de una corriente que viene de España y que debería ser para nosotros muy importante, que es el materialismo filosófico del gran filósofo Gustavo Bueno, que también lo hemos leído, estudiado, y realmente que me alegra mucho tener esta oportunidad de dirigirme y conversar un instante, por lo menos, con el profesor Carlos Madrid, ¿no? Eh, a ver, claro, realmente ha hecho bastante referencia al ficcionismo y al trabajo del profesor Gustavo Romero, que le hemos tenido acá en nuestra, digamos, Sí, coloquio también. entre Es un, espacios. Claro, es un enfoque, una idea que él tiene también. Y bueno, como decía Gustavo Bueno, ¿no? Él cuando empezó a estudiar esta filosofía, digamos, acercándose a los científicos desde afuera, ¿no? Mirando cómo ellos manipulaban digamos, en un laboratorio, ¿no? Y me parece que él también, en el caso de las matemáticas, lo está mirando de esa manera, ¿no? Lo está mirando de la manera de, como un observador que ve a personas haciendo ideogramas, haciendo símbolos, y justamente por eso que veo que lo reduce bastante a lo que son, digamos, la parte de materialidad, la parte práctica que tiene el hacer matemático, ¿no? Y veo que, por ejemplo, también se dice de que en la parte semántica, según lo que yo escuché, dice que eso aparece en el circuito operacional, ¿no? Como una especie de, digamos, de una máquina, ¿no? Pero a veces yo digo, a ver, quiero primero dar este ejemplo y después quiero expresar más o menos lo que yo pienso con respecto a este tema. Mire, la, cuando uno tiene, justamente en la mañana se estaba hablando de ese tema, ¿no? La función continua, cuando uno tiene, por ejemplo, una recta real, donde tiene una concepción del continuo. Mire, que es un tema filosófico profundo y que, digamos, desde mi punto de vista, solamente está aclarado de manera formal, no, por nuestras limitaciones cognitivas. Pero sin embargo, se captura esa característica de continuidad hacia cualquier curva para poder establecer el concepto de función continua. Entonces, son elementos conceptuales que el matemático tiene en su cabeza cuando trata de desarrollar cosas, ¿no? Como segunda etapa viene la parte formal, digamos, de la simbología y el trabajo que uno observa de los ideogramas, de los símbolos, la semántica, todo que me pareció súper, súper interesante, ¿eh? Pero yo veo de que en el trabajo en sí de las matemáticas son ideas conceptuales profundas y que ha ido evolucionando en el tiempo. Por ejemplo, cuando uno habla de que los números naturales se hacen de plano, por ejemplo, no, claro, como usted dice, no es cierto porque los números naturales existieron casi toda la vida del ser humano. Pero la idea que se ha ido formalizando, eso sí es casi nuevo, el siglo XX, formalizando, ¿no? Y eso es lo que, digamos, lo que habla, digamos, en formalismo de Hilbert. Entonces, hay una evolución de ideas conceptuales primero y que van transcurriendo a través del tiempo distintas formas de hacer, pues, ¿no? Ahora, yo creo también de que desligarlo a la matemática de los ideogramas y como aparece, digamos, el enfoque muy formalista que se da también, es también, digamos, no entender un poco el trabajo matemático y fundamentalmente no entender las limitaciones cognitivas del ser humano. Los que hacen las matemáticas somos los seres humanos, eso yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Entonces, y lo hacemos con un cerebro, y un cerebro que tiene limitaciones cognitivas y que no nos permite, en otras palabras, entender y comprender muchas cosas, pero sí lo podemos formalizar. Entonces, en ese sentido, una de las limitantes que tiene es justamente el no tener la capacidad para absorber ni siquiera
todo el contenido de un libro, dos libros, tres libros. O sea, somos muy limitados en cuanto a nuestro nivel cognitivo y mucho más todavía a nivel de pictograma. Por eso es necesario los pictogramas en el trabajo matemático y desde mi punto de vista lo incluyo dentro del trabajo matemático. Sin pictogramas, sin papers, sin libros, sin nada de esos objetos materiales no existe la matemática. Eso es cierto, ¿no? O sea, estaríamos solamente contando en la época primitiva. Pero también es cierto, hablando de la matemática de hoy día, o por lo menos del siglo XX hacia adelante, ¿no? También es cierto que sin sistemas formales tampoco hay una ruta para hacer matemática. Pero esas dos cosas no son suficientes. O sea, por ejemplo, una de las pequeñas críticas que podría hacer, ¿no? Reducirlo a la parte de ideograma. O sea, necesitamos una tercera componente. Y ahí donde aparece el ser operatorio, que habla Gustavo Bueno también, ¿no? El ser operatorio, que es el hacedor, y el que tiene el cerebro, que empieza digamos, a imaginar. Y ahí me hace un poco sentido ese ficcionismo, pero un ficcionismo moderado, ¿no? No es cualquier ficcionismo tampoco, ¿no? No, pero me da un poco más de sentido, porque eso es lo que generalmente el matemático hace, ¿no? Piensa, razona, idea, después establece un sistema formal o se juega dentro de un sistema formal y de ahí nace la matemática y lo conjuga, sí, solamente sí, con ideogramas, digamos, con trabajo en lápiz y papel, eso es parte del trabajo matemático, pero son tres elementos para mí que, digamos, son importantes para poder definir lo que es la matemática. Y en ese sentido, miren, yo quisiera hacerle dos preguntas, profesor. Eh, Bueno, una de si me permite, le contesto primero y luego ya me hace las preguntas, porque quiero matizar. No, no, Ah, lo que pasa es que quizá en otra oportunidad podemos, digamos, mm, polemizar un poco, ¿no? Sí, Porque yo sé porque hay varias preguntas en la web. que otra posición distinta, no sé, pero yo sí, no quisiera, pero quisiera contestar, quisiera contestar. ya, a ver, pero Mm, mírenlo, yo al final, miren, las dudas que yo más que tengo en mm. este momento, porque no lo he visto, quizá por falta de lectura, no sé, pero ¿cuál es la posición de Gustavo Bueno, por ejemplo, en lo que es un objeto matemático en sí, así en general, digamos, ¿no? ¿Cuál es la visión que tiene él? Y en segundo lugar es con respecto a lo que es la matemática. Si hay una definición, yo sé que hay una categoría de cierre y está perfecto, es así, ¿no? Es así, esa es una característica que yo también digamos, lo tomo, pero yo quisiera saber si existe una aproximación o algo que me indique que me diferencie de otras disciplinas. Porque hasta este momento, por ejemplo, lo que ha dicho un poco sobre los pictogramas, dibujos, el matemático no es el único que hace símbolos y gráficos y juega con Sí, geometría. pero los símbolos de nosotros, los matemáticos, son símbolos autorreferentes. Esa es la diferencia con la que he empezado marcando el choque diferente, por ejemplo, con la química, ¿no? Que es el principio que he marcado, ¿no? Entonces, comentaría lo siguiente, ¿no? Lo primero, una primera diferencia, bueno, o hay más preguntas. No, 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 simplemente quería Ah, decir, sí, no, pues lo primero, muy rápidamente, ¿no? Porque si hay más preguntas para que dé tiempo, ¿no? Para bueno, Sí. las matemáticas, frente a una idea tradicional de que no son una ciencia formal o de que son un lenguaje, no, son una ciencia y son una ciencia material, porque hemos dicho que requiere, como cualquier otra ciencia, la manipulación con una serie de objetos fisicalistas, que en este caso son los ideogramas, ¿no? Eso, eso por un lado, ¿no? Luego hay que decir que la posición de Bueno, eso que ha comentado usted, de que es una posición externa, Bueno era un gran estudioso de las matemáticas y siempre tuvo mucho problema en la carrera de filosofía porque lo primero que hacía era darles un curso de matemáticas a los alumnos de filosofía, que se ponían en armas, ¿no? Y luego yo mismo soy de formación matemático, con lo cual mi visión cuando trabajo en estos temas y he estado desarrollando la idea de Bueno, no se puede decir que sea una visión externa, porque yo tengo un conocimiento de la disciplina totalmente interno. Quiero decir, yo de hecho me especialicé, aunque luego fui profesor de estadística, de inferencia estadística durante 7 años, ¿no? Mi especialización fue en topología y análisis funcional. De hecho, mi tesis doctoral es sobre la equivalencia matemática entre mecánicas cuánticas, ¿no? Entre L2 chica y L2 grande, ¿no? Los espacios isométricos, ¿no? Entonces, quiero decir que mi propia posición aquí al respecto no es una posición, no se puede decir que es externa,
porque yo mismo es que soy matemático de formación, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y luego en la pregunta que me ha hecho de concebir la matemática como una sucesión de ideas, me creía yo percibir cierto idealismo, ¿no? Como desconectando esa posición que he dicho, como si los ideogramas fueran una ayuda pedagógica, porque, oye, que da la casualidad de que no somos, que a diferencia de los ángeles, no podemos hacer matemáticas mentalmente, sino que necesitamos escribirlas, ¿no? Claro, pero eso es una posición, ya digo, que está, por así decir, preñada de toda una metafísica idealista que es muy, muy, muy cuestionable, ¿no? Entre otras cosas, porque ha habido una cuestión muy interesante. Cuando me ha mencionado usted el continuo, no ha podido evitar hacer así este gesto. Es decir, ha dibujado usted inconscientemente el ideograma. ¿Se da cuenta? Ha sido esto muy curioso. Le estaba mirando y usted ha dicho, y el continuo, y me ha hecho así. Es decir, sin darse cuenta, usted mismo me ha dibujado el ideograma, ¿no? Es aquello que decía Kant, ¿no? De que no podemos imaginar una línea sin dibujarla, ¿no? Esto mismo lo decía Kant, ¿no? Entonces, es muy curioso, ¿no? Y luego, por ejemplo, cuando usted me señala la idea de continuidad pues surge primero por un manejo de funciones clásicas, ¿no? Que se ven como, pues prácticamente como si fueran cuerdas, ¿no? Y luego la definición ya de continuidad que empieza a surgir a partir del siglo XIX, la definición epsilon delta, ¿no? Esa definición, de nuevo, hay que escribirla, quiero decir. No se puede percibir que estuviera, como por así decir, flotando en un mundo platónico meramente conceptual, ¿no? Entonces, lo que yo señalaría es que, de nuevo, es la necesidad de los ideogramas. Ahora bien, no me gustaría que se entendiera que mi posición, como le pasa a Romero, que hace un muñeco de paja de la misma, hace una caricatura, como si yo dijera que es una especie de manejar ideogramas y ya está. No, no, alto ahí. Yo he dicho que los ideogramas tienen significado y tienen conceptos. Es decir, que ese plano que usted señala, profesor Steven, de las ideas, está ahí. Lo que pasa es que mientras que usted lo desconecta de los ideogramas porque piensa que, bueno, que si fuéramos más listos no nos harían falta los ideogramas, yo lo que digo es que va conjugado una cosa con otra y no se pueden separar. Claro, y también el cerebro humano. Yo creo que esas tres cosas, si uno desconecta una de ellas, desaparece la matemática, igual. Así que en Muchas eso estamos. gracias, Muchas profesor. gracias, Vamos a dar profesor. pase a algunas preguntas, porque ahí está interesantísimo el tema, Doctor pero hay que Díaz, dar espacio a los panelistas que están participando. Profesor, una de las participaciones que está dando uno de nuestros oyentes es la siguiente. Profesor Madrid, felicitaciones por la presentación. Una pregunta. Usted afirma que la verdad matemática es una identidad sintética que se alcanza mediante el cierre categorial de los tres ejes, sintético, semántico, pragmático. En ese sentido, la verdad como identidad sintética, como el resultado del consenso y la coherencia operacional, o debe asumirse como una identidad objetiva que una vez alcanzada en el cierre trasciende la práctica humana y se impone como un ente objetivo en sí Bien, mismo, en sí mismo. sí, he leído la pregunta en Sí, el sí. chat. Bien, la identidad sintética como teoría de la verdad lo que plantea es que la verdad en ciencia aparece cuando diferentes cursos operatorios acaban convergiendo, ¿no? Se solapan, ¿no? Y he puesto varios ejemplos, ¿no? El del área del círculo, pi r cuadrado, ¿no? Como diversos cursos operatorios acaban convergiendo. En el momento en el que convergen, por así decir, se produce una segregación de las operaciones, en el sentido de que eso ya se nos impone, ¿no? Por poner otro ejemplo, ¿no? En el caso del teorema de Pitágoras, los cursos operatorios serían, por un lado, el curso operatorio consistente en construir el cuadrado sobre la hipotenusa, y otro curso operatorio sería el consistente en, una vez construidos los cuadrados sobre los catetos, mediante una serie de transformaciones de áreas, donde las áreas de cuadrados construidos sobre los catetos se van a ir transformando en dos áreas de rectángulos que al unirse forman el cuadrado de la hipotenusa, ¿no? Cuando esa demostración la realiza Euclides, ¿no? Se produce, por así decir, una segregación de las operaciones. Y eso ya se impone a Euclides, a Pitágoras, a Arquímedes, a cualquier matemático, ¿no? Ahora bien, esto es una cuestión interesante, ¿no? Se nos impone
a todos los seres humanos, ¿no? Esa demostración. Ahora bien, eso no quiere decir que se pueda desconectar de la clase de todos los seres humanos. Es decir, el teorema de Pitágoras es una verdad para cualquier matemático griego, español, venezolano, colombiano, norteamericano, anglosajón, etcétera. Ahora bien, eso no quiere decir, es como lo que voy a usar el término, y perdónenme, que usamos en el materialismo filosófico, es lo que se llama una desconexión sinecoide, en el sentido de que es independiente de ti y de mí, pero no es independiente de ti y de mí tomados como una clase conjunta. Es decir, si desaparecen todos los seres humanos, el teorema de Pitágoras desaparece. Ujú, Sí. ujú. Mm. Adelante, profesora Rosa Moreno. Sí, buenas tardes, buenas noches para usted, doctora, ya en España. Es un gusto, excelente ponencia y voy a emitir mi pregunta. Espero que esté, doctor, en el nivel que usted realmente merece hacerle las preguntas. Yo le quisiera preguntar acerca de cómo se articularía la materialidad que habla usted respecto a las entidades matemáticas, por ejemplo, como 2 pi, el mismo conjunto de los reales, sin reducirlas a objetos físicos del mundo sensible y a la vez también sin caer en el idealismo platónico. Claro, la cuestión aquí tengo que ir a la ontología, ¿no? El problema aquí es que es un problema ontológico, que yo creo que desborda el campo de la filosofía de las matemáticas y nos lleva ya a la filosofía fundamental, por así decir, a la ontología, ¿no? Desde el punto de vista del materialismo filosófico, se concibe que el mundo está compuesto de tres géneros de materialidad, ¿no? M1, que es el conjunto de materialidades físicas, ¿no? Como pueden ser esos símbolos matemáticos que escribimos en una pizarra o en un papel, pero también un árbol, una roca, una radiación electromagnética, ¿no? Que conforman esa serie de términos, ¿no? Luego tenemos M2, que serían, por ejemplo, las vivencias, ¿no? Todo eso que tiene que ver con esos componentes psicológicos, ¿no? Que también son muy importantes, pues por ejemplo un dolor de muelas, ¿no? Y que también tienen que ver con las operaciones, ¿no? De cada uno de nosotros. Pero luego, esta es la cuestión clave, ¿no? Hay que reconocer que también hay un tercer género de materialidad, que es M3, ¿no? Que es donde hemos situado una parte importante de los objetos matemáticos. Ese M3 es una especie de concebir, por así decir, ese tipo de entidades que no son ni físicas ni psicológicas, pero que ya digo que no, por así decir, que no dependen de nosotros, es decir, en el sentido de que M3 no se puede desconectar de M2 y M1, como decía hace un momento, ¿no? El teorema de Pitágoras se le impone a Pitágoras, se me impone a mí, se me impone a Euclides. Ahora bien, si desaparecen todos los seres humanos, el teorema de Pitágoras desaparece con ellos, ¿no? Es decir, no es un mundo platónico M3, hay que entenderlo. Es un mundo de entidades terciogenéricas que están más allá de la naturaleza y de la cultura, pero que, insisto, siguen siendo dependientes, por así decir, del ser humano, ¿no? De lo que nosotros llamamos en el sistema de, bueno, el ego trascendental, ¿no? Entonces, el problema, ya digo, es un problema muy duro, es un problema ontológico, ¿no? Y entonces aquí nuestra posición es una posición de que el mundo tiene, por así decir, tres géneros, ¿no? Y entonces es en esos tres géneros, ¿no? Donde se va a ir articulando las realidades matemáticas. Y bueno, tiene un apunte muy interesante. Dice, bueno, en un momento, dice, a cada realidad terciogenérica le debe corresponder un par de realidades segundogenéricas y primogenéricas. Explico esto. ¿Qué quiere decir? Que cualquier contenido idético, esas ideas no existen per se, necesitan de seres humanos que operen con ellas, que las construyan, que las elaboren, que las manejen y también necesitan de un reflejo real, ¿no? En el caso de las matemáticas, pues el de los ideogramas. Ujú, Ok, ujú. muchas Muchas gracias. gracias, doctor. Eh, Muy amable. Agradecemos la excelente participación por su claridad, pasión y profundidad en este tema y nos haber motivado para seguir investigando sobre el ficcionismo y ver la posición suya y seguir debatiendo. Y queda invitado para el próximo, que ya le llamaríamos quinto coloquio. Esperamos que nos acepte. Pues nada, un placer, encantado y nada, y luego el debate interesantísimo, porque además yo lo siento, pero no sé hablar de matemáticas sin pasión. Un placer. Muy No, bien, eso es excelente. muy, muy rescatable, doctor, porque nos ayuda a todos a estar en ese ánimo. Muchas gracias, doctor. Un placer. Muy bien, excelente. Bien, continuando con el programa del cuarto coloquio.
Nos toca un evento bastante importante. Sin embargo, vamos a hacer algunas publicidad de nuestro proyecto. Este proyecto es de un proyecto de responsabilidad social universitaria con código 002 de 2027, que se inició desde hace muchos años, desde 2006, pero desde hace 4 años atrás hemos integrado dos proyectos que lleva actualmente el título Identificación del talento matemático y la historia y filosofía en la formación de matemáticos, investigador y docente en matemáticas de educación básica regular. Con este proyecto estamos logrando muchos resultados. Dentro de estos resultados, la selección de estudiantes con talento matemático cada año. Y ahora, en esta versión, el cuarto coloquio de Historia y Filosofía de la Matemática. Y también un producto bastante importante que es la revista y divulgación Theorem de Historia y Filosofía de la Matemática en todos los niveles de formación, cuyo director de nuestra revista es el doctor Stephen Rojas Bernilla, en el cual vamos a dar pase para la conducción de nuestro panel fórum.